Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en victoria? Quiero darle una grata bienvenida y una cordial bienvenida a todos los que están mirando a través de 3ABN Latinos en diferentes partes del mundo en esta hora, como en Guatemala, en Colombia, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana. Dios les bendiga ahí donde se encuentran. Así que en esta noche vamos a continuar con la serie Transformado, gloria a Dios. ¿Transformado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Es el único que tiene poder para transformar una persona. Así que mientras comenzamos, vamos a tener una oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que descienda aquí en esta noche. Let's have a prayer so we can ask the Spirit of God to come here tonight. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, venimos ante tu presencia necesitados de ti, Señor. Cansados de los problemas, Señor, cansados de las angustias, cansados, Señor, de los sufrimientos, Señor, cansados de la crisis de este mundo. Señor, cansados del pecado. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, poder. Necesitamos, Señor, que tú nos transformes. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, enséñanos, Señor, a descansar en ti. Enséñanos, Señor, a adquirir fortaleza de ti, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que tú, Señor, tomes control de todos los corazones aquí pendientes, mi Dios. De todos los corazones que están allá en sus casas, mi Señor. Que tú, mi Dios, empieces a trabajar en ellos, mi Dios. Que tú ablandes sus corazones, Señor. Y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra, mi Dios. Padre, escóndeme a mí detrás de tu cruz. Que seas visto tú, Señor, y que seas escuchado tú. Todo para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la vamos a encontrar hoy en el libro de Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, comenzando en el versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no éramos pueblo, mas ahora sois pueblo. Mas ahora sois pueblo, gloria a Dios. Pueblo de Dios que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado a nosotros. Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, a morir en la cruz del Calvario para alcanzarnos, para redimirnos, para rescatarnos de la muerte eterna, la cual teníamos por ganancia por causa del pecado llevado a cabo en el Edén. Sin embargo, el pacto que había hecho sido en el cielo antes de la creación con el Padre y el Hijo fue llevado a cabo por misericordia. Por la misericordia que tiene Dios con la raza humana, por la misericordia que tiene Dios con los pecadores, por la misericordia que tiene Dios con los drogadictos, por la misericordia que tiene Dios con las prostitutas, por la misericordia que tiene Dios con los pandilleros, por la misericordia que tiene Dios por todo aquel ser creado por Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser un linaje escogido, parte de su reino, un linaje elegido, un real sacerdocio. Y eso es un privilegio el cual tenemos, que no podemos de ninguna manera cogerlo too lightly. God has called us to be part of His kingdom, children, parte de su linaje escogido. Y no debemos tomar, we should not take that too lightly. No debemos tomar ese llamado muy liviano. El llamado es muy importante. Antes de haber sido llamados no éramos nada, pero ahora somos algo, gloria a Dios. Ahora pertenecemos nuevamente al reino de Dios, gloria a Dios. Así que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es un llamado muy especial. It's a special calling that God has called us for.
He has called us to be special, to be holy, to be separate. Él nos ha llamado a nosotros a ser santos, apartados. Así que el llamado que Dios nos está llamando a hacer a nosotros, el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, es que nosotros nos apartemos del mundo, del pecado y de las costumbres de este mundo, y nos apartemos para Él y llegamos a ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48 dice: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Be perfect like my Father in heaven is perfect. That is the calling that God is giving us today, to be perfect in Him. Que seamos perfectos en Él. Y esa perfección no la vamos a alcanzar por nosotros mismos. That perfection is not going to be gained by our strength. That perfection is going to be found in Jesus Christ. Esa perfección va a ser encontrado en Cristo Jesús y Cristo solamente, por la sangre del Cordero. El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es un llamado para hacerlo tomado liviano. Tenemos una gran responsabilidad. We have a big responsibility upon our shoulders. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, y la responsabilidad es el mundo que se pierde. Es hora de tocar trompeta en Sión, gloria a Dios. Tocar trompeta en Sión. Tiemblen los moradores de la tierra. Cuando la trompeta empieza a sonar en la iglesia va a ser despertada, y entonces dice la palabra de Dios que el mundo va a temblar. Pero el mundo va a temblar cuando la iglesia empiece a coger el llamado que Dios le ha hecho en serio. The world's going to be shaken by the gospel, by the truth. The world's going to be shaken, but it's going to be shaken when the church wakes up, when the church starts preaching the gospel in the Spirit of God. Entonces el mundo temblará. Pero para que el mundo tiemble, la iglesia tiene que despertarse. La iglesia necesita entender el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Hoy en día muchos no han entendido el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros de ser santos, de ser apartados, de predicar el evangelio con poder, de entender que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, que somos lo único que tiene Dios y con lo que Él cuenta para predicar este evangelio a un mundo que perece. Y dicho sea de paso, me corrijo, no somos lo único, porque está el ministerio de los ángeles. Y si usted no hace el trabajo, ellos lo harán. Pero ese privilegio se nos ha dado a nosotros. That privilege has been given to us. That privilege has been given to us. Y debemos acariciar ese privilegio de que Dios nos haya llamado a nosotros y nos haya dicho a nosotros: entren nuevamente, sean parte de mi reino, gloria a Dios. Vayan y prediquen el evangelio con poder, porque yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dios dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y cuando no tengamos palabra, Dios pondrá palabra. Cuando no tengamos valor, Dios pondrá valor. Cuando no tengamos fe, Dios nos dará fe. Cuando no tengamos las herramientas económicas, Dios las pondrá, porque Dios es todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. La falta de fe en nosotros y la falta de confianza en Dios, y el haber cogido el llamado too lightly, por esa causa perecen muchos. Muchos mueren hoy en la calle. Muchos jóvenes son perdidos. Muchos jóvenes se pierden en las drogas, en el alcohol. Nos hemos concentrado solamente a predicar en un cajón. Es hora de predicar al mundo. Es hora de tocar trompeta. Iglesia, church, all around the world. Cuando la iglesia empieza a tocar trompeta, el mundo temblará. Los moradores de la tierra sentirán el poder de Dios. Pero los moradores de la tierra sentirán el poder de Dios en ti, iglesia, en mí.
en los jóvenes de la iglesia. El mundo verá y sentirá el poder de Dios en nosotros. Por eso es que no podemos coger el llamado muy liviano. Y cuando digo cogiendo el llamado muy liviano, me viene a la mente la historia de Nadab y Abiú. It comes to my mind the story of Nadab and Abiú. They took the calling of God too lightly. God had called them, Dios los llamó a ellos para que fueran sacerdotes. God had called them to be priests. But they took the calling too lightly. Cogieron el llamado muy liviano. Y las consecuencias de coger el llamado de Dios liviano, the consequences of taking the calling of God too lightly, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. The consequence of sin is death. La consecuencia del pecado es muerte. Así que Dios nos llama a nosotros a predicar el evangelio y a coger el llamado en serio. A coger el llamado de Dios en serio. Y es importante que entendamos que como Nadab y Abiú hay consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. La historia dice en el libro de Levíticos, el capítulo 10, quiero que vayan conmigo al libro de Levíticos, el capítulo 10 del libro de Levíticos. Dice la palabra de Dios, libro de Levíticos, el capítulo 10. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfumes y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de la presencia de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová en el instante. ¿Saben? Llamado, fíjense, cuando Dios llamó a Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Por herencia, ellos eran parte, o ellos por herencia iban a ser sacerdotes. Eso era por herencia. Y yo sé que aquí hay muchos que están en la iglesia por herencia. Yo sé que aquí hay muchos que nacieron dentro de la iglesia. Yo sé que hay muchos que están dentro de la iglesia porque mami y papi y abuelo y abuela y bisabuela y bisabuelo estuvieron en la iglesia y son criados en la iglesia. Gloria a Dios. No hay ninguna crítica sobre eso. No hay ninguna crítica sobre eso. Gloria a Dios. Mi papá, yo soy de la segunda generación de adventistas. Aunque yo me descarrié y viví en el mundo de las drogas y estuve en las pandillas y estuve preso y estuve en gangbanging, estuve en tiroteos y me dieron un balazo y me rompieron la cabeza y llegué a estar preso en una cárcel federal. Sin embargo, a mí me instruyeron, me inculcaron la palabra de Dios cuando niño y por eso hoy estoy donde estoy. Gloria a Dios. Mi papá se encargó de predicarme el evangelio. Y gracias a Dios y a Él estoy hoy donde estoy. Instruye al niño en su niñez y cuando llega viejo, ¿qué? No se apartará. Así que yo también soy la segunda generación de adventistas. Me aparté del evangelio, pero regresé por la misericordia de Dios. Pero ahora que regresé entiendo más ampliamente el llamado que Dios me ha hecho. Porque me aparté y perdí la bendición. Me aparté y caí en maldición, porque la desobediencia equivale a maldición. La obediencia equivale a bendición, pero la desobediencia equivale a ¿qué? A maldición. Y yo caí en maldición. Al apartarme de Dios, caí en maldición. Y en la maldición me fue mal. Pero un día encontré nuevamente a Cristo y encontré la bendición. Y no me quiero apartar de la bendición. Y no quiero jugar con la bendición. Y no quiero coger la bendición muy liviana.
Porque no quiero perder la bendición, porque yo sé lo que es la maldición, porque yo sé lo que es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, y yo jugar muy liviano, coger el llamado de Dios muy liviano, me va a llevar a mí a la maldición. Dios aborrece el coger el llamado livianamente. Y ustedes saben, muchos conocemos lo que dice el mensaje de la iglesia de la Odisea. Iglesia, yo quiero que tú seas o frío o caliente. Yo quiero que tú seas o frío o caliente. No seas tibio, no seas tibia. Dios aborrece, a Dios le repugna. ¿Sabe lo que es repugnancia? Cuando a uno se come algo y le cae mal en el estómago, le cae mal, le da náusea y le repugna, y ¿qué es lo que hace nuevamente? Después de eso lo devuelve, lo vomitas. Y así Dios considera a estas personas y a estos hermanos que cogen el llamado de Dios muy liviano. Y aquí quiero que quede claro que aquí no estamos apuntando ni a joven ni a adulto. Aquí, en este llamado que Dios está haciendo, le cae el sello al que le caiga. Y por eso que en esta noche tenemos que pedirle a Dios: examina, oh Dios, mi corazón. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examina, oh Dios, mi corazón y mira mis pensamientos. Y mira si hay perversidad dentro de mí y guíame en el camino eterno. David había caído en pecado. David sabía que él no podía confiar en sí mismo. David sabía que él solamente podía confiar en el Señor Jesús, y le dice al Señor: Señor, examíname, por favor, examíname, porque posiblemente hay algún pecado dentro de mí que yo continúo acariciando, o hay un pecado que yo no reconozco y yo necesito, Señor, que tú me examines y que tú me reveles, porque yo necesito, Señor, andar claro contigo. A veces hay faltas en nosotros que nosotros mismos no reconocemos ni sabemos que están dentro de nosotros. Y por eso necesitamos que el Señor nos examine. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, y ¿quién qué? Lo conocerá. Así que necesitamos que el Señor, que conoce, que escudriña el corazón, porque el sacrificio, dice la palabra de Dios, el Salmo 51, versículo 17, dice que el sacrificio de Jehová es el corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Gloria a Dios. Así que cuando tú vienes a donde Jesús y le dices: Señor, examíname, por favor, examíname. Señor, examina mi corazón. ¿Por qué es que yo no estoy creciendo? ¿Por qué es que yo no estoy adquiriendo victoria en esta debilidad? ¿Por qué, Señor, es que yo sigo cayendo y sigo tropezando con la misma piedra? ¿Por qué es que no estoy creciendo espiritualmente? Tiene que haber algo en mí que yo no reconozco. Señor, dímelo. Examíname. Y el que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que lo confesare y se apartare de él, alcanzará misericordia. Así que cuando el Señor te encubra y te diga: mira, esta es la falta que tienes, Juan Cubero, tu problema es que tú tienes que controlar el genio. Juan Cubero, tu problema es que tienes que controlar el orgullo. Juan Cubero, tienes que controlar esto. Si yo le digo al Señor: Señor, tú estás mal, pues entonces voy a seguir con el problema. Pero si yo le digo: Señor, gracias, perdóname, te lo confieso, ayúdame, el Señor nos ayudará. Coger el llamado de Dios muy liviano tiene consecuencias. Aquellos jóvenes, Dios los había llamado, eran parte, ellos eran de la línea de los levitas, eran parte del linaje escogido del pueblo de Israel. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero ellos jugaban a iglesia. ¿Saben lo que es jugar a iglesia? Jugar a iglesia es vivir algo que en verdad tú no eres. Profesar algo que en realidad no estás sintiendo. You play in church. Jugando a iglesia. Así que Nadab y Abiú llegaban
al santuario y presentaban su ofrenda de parte del pueblo, porque ellos eran mediadores. Imagínense, iglesia, el rol que tenemos nosotros es ¿de qué? De mediadores. El mundo nos mira a nosotros, y si nosotros le damos un mal ejemplo al mundo, ¿qué van a decir? La iglesia no sirve. Yo no quiero ir para la iglesia porque mira, tú ves ese hermano que va allí a la iglesia el sábado o el domingo. Usted ve ese hermano que está allí, se trepa a predicar, sí, pero cuando sale en el trabajo es el diablo. Se pasa hablando malo, se pasa criticando, se pasa bochinchando. Tiene la lengua más larga que usted se puede imaginar. Ese hermano que se trepa a predicar, o ese hermano allí, ese hermano, si usted, iglesia, si la iglesia entendiera y viera a ese hermano quién es verdaderamente, no lo dejarán predicar. Así que si esa iglesia, ese hermano está en esa iglesia, yo no quiero ir para esa iglesia. El mundo es fácil para juzgar. Usted se ha dado cuenta que alguna vez usted comete un error, y me voy a usar yo como ilustración, porque no soy perfecto, porque la perfección está todavía en camino, ¿en la qué? En el futuro, gloria a Dios. La santificación no es la obra de una hora, de un momento, de un año. La santificación es la obra de toda una vida, gloria a Dios. La santificación es la obra de toda una vida. El que empezó la obra la va a terminar. Pero yo le voy a decir algo, yo he cometido mis errores. Me acuerdo cuando yo trabajaba, ahora que estoy de ministerio full. Ahora que vivo del ministerio, gloria a Dios, estoy trabajando en el ministerio como evangelista. Pero antes yo trabajaba en una compañía. Y a veces llegaba por las mañanas sin querer trabajar ahí. ¿Cuántos de ustedes trabajan en compañía que no quieren estar trabajando ahí? Que están ahí porque simplemente tienen que ganarse el pan de cada día. Y llegan ahí por las mañanas y llegan y hacen, ponchan y entran a su posición y empiezan a trabajar y están ahí cansados esperando que sean las 3 de la tarde para correr, salir para su casa nuevamente. Y están ahí, están cansados y se causa estrés. You get stressed out. Te causa estrés y así empieza la monotonía. Y un día llega un compañero de trabajo y te dice algo chiquitito y tú explotas, ¡pum! Porque todavía tú estás en el proceso de la transformación. Porque todavía posiblemente tu problema era el genio y todavía estás con el proceso de la transformación. Y ese día explotaste. ¿Y sabes qué dice el compañero de trabajo? Adiós, pero tú no eres cristiano. Adiós, pero ¿cómo tú vas a hablarle a mí así si tú eres cristiano? ¿Acaso nosotros los cristianos no tenemos derecho a molestarnos? ¿Acaso nosotros los cristianos no tenemos derecho a enfadarnos? Cuando alguien nos hace un corte de pastelillo en el highway, ¿cómo reaccionamos? Nos molestamos. Tenemos derecho, somos seres humanos. Pero el mundo ve eso y rápido dice, mira, ¿lo viste? Y eso que es cristiano, y eso que se pasa por ahí con la Biblia, pero mira cómo es. Todavía tiene ese genio todavía, el genio lo controla. Y el mundo busca las oportunidades para criticarnos. Y yo le estoy diciendo, iglesia, yo he fallado muchas veces, pero me he levantado. Me he levantado y he continuado. Porque yo he entendido que Dios me ha llamado. Porque yo he entendido que mi llamado es en serio. Y cuando yo he sido una piedra de tropiezo para alguien, yo me he asegurado que yo no me he ido de ese lugar sin hacerle entender a esa persona que yo soy un ser humano tratando de buscar una perfección en Cristo Jesús. Y que si yo lo ofendí en algo, que me perdone. Y yo me he asegurado, yo he pedido muchas, y como dije anoche, yo he pedido muchas veces perdón. Muchas veces he tenido que pedir perdón. Un día mi mamá me dijo esto, Juan, ¿tú no te cansas de pedir perdón? Y yo le dije, sí, yo me canso de pedir perdón, mami. Y ella me dice, pues si te cansas de pedir perdón, entonces controla la lengua. Controla tus emociones. No dejes que tus emociones te controlen a ti. Porque cuando las emociones te controlan, dices las cosas, te arrepientes más adelante y entonces tienes que ir a pedir perdón. Y yo le dije, mami, tú tienes toda la razón, pero la palabra de Dios dice que yo siga pidiendo perdón mientras yo siga cometiendo una falta. Así que yo aprenderé the easy way o the hard way. Aprenderé la manera fácil o la difícil, pero aprenderé. Y poco a poco he ido aprendiendo, iglesia. Gloria a Dios. Y si yo puedo aprender, usted también puede aprender también. O sea, pero tenemos que coger el llamado de Dios en serio. Lo que es santo. Lo inmundo es inmundo. No podemos vivir en dos mundos.
No podemos servir a Dios y a Mamón de la misma manera. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No podemos tener una pierna aquí y otra acá. No podemos llegar el día de culto a la iglesia y profesar ser una cosa y el día durante la semana comportarnos como el mundo. No podemos comportarnos como Nadab y Abiú. Llegaban al santuario y llegaban y hacían su sacrificio, pero cuando se acababa todo, cogían, se quitaban su sotana, se quitaban todo y empezaban a contaminarse, a mezclarse, a tomar vino, a acostarse con mujeres y a hacer las cosas más inicuas. Y yo le voy a decir algo. Joven que estás escuchando hoy, cuando estés con tu novia, y si no has llegado al matrimonio todavía, cuando estés con tu novia o tu novio, acuérdate que Cristo está ahí. Acuérdate que las manitas, tienes que quedarte tú con las tuyas y ella con las de ella. ¿Ok? Porque Cristo está ahí. Cuando te vaya a dar un besito, acuérdate que no se han casado, no juegues con fuego, porque el que juega con fuego se va a quemar. Así que controla el besito, mira, that's it, baby, I love you. No te pongas a jugar con fuego. Acuérdate, no hagas lo que no haría al frente de tus padres. Acuérdate que Cristo está ahí. Acuérdate que Cristo te está mirando. Acuérdate que en todas partes Jesús está. Jesús está en todo lugar. Jesús está en tu matrimonio. Así que iglesia, adulto que estás casado, cuando le hable a tu mujer, háblale como si Cristo estuviese de frente a ti. Háblale como si fuera tu pastor que estuviese ahí. Háblale con amor, háblale con cariño, tírale flores, no la maldigas, no la marchites, porque la mujer es una rosa, es un vaso frágil. Ámala, protégala. Háblale como si estuvieses hablándole al frente del anciano de la iglesia. ¿Cómo le hacemos? Mi amor. Pero cuando se va el anciano, mira. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Tenemos que reflejar el carácter. Dios es amor. Y yo puedo testificar del amor de Cristo. Yo puedo testificar del amor de Cristo porque he caído en lo más bajo, en lo más degradante. He caído. Sin embargo, Cristo me rescató, gloria a Dios. Sin embargo, Cristo me alcanzó. Sin embargo, Cristo llegó donde mí y me levantó. Y me ha hecho una nueva criatura, gloria a Dios. Yo puedo testificar del amor de Cristo. No es que yo lo haya leído y haya leído de la historia de Pedro. Interesante la historia de Pedro. Cómo Dios cambió al impulsivo Pedro. Cómo cambió al hijo del trueno, mal geniado Juan. Cómo cambió a los discípulos. Cómo los hizo de hombres iliterados a hombres prudentes y preparados para capacitarlos para dirigir una iglesia. Eso es poderoso lo que hizo Dios con Pedro, con Juan y con todos los discípulos. Pero lo mismo que hizo Dios con Pedro, con Juan y con todos los discípulos, es lo mismo que Dios quiere hacer contigo hoy, gloria a Dios. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo que estás escuchando allá. Es lo mismo que Dios quiere hacer conmigo. Pero nosotros necesitamos darle la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga su obra. No sigas rechazando al Espíritu Santo. Yo le llamo a esto el proceso de no pain, no change. En la vida cristiana tiene que haber un proceso de dolor, como dije ayer. Y sí va a haber dolor, sí, claro que va a haber dolor, pero va a haber crecimiento. Claro que va a haber dolor, pero va a haber un crecimiento. Si no hay dolor, no hay crecimiento. No pain, no change. Gloria a Dios. Muchos le corren al dolor. Muchos no quieren, simplemente quieren profesar. Quieren decir, yo estoy vivo, pero en realidad están muertos. El lobo, con más que se vista de oveja, sigue siendo lobo. El lobo, con más que se vista de oveja, siempre va a ser lobo. Porque algún día el rabo del lobo, que es largo, y el rabo de la oveja, que es corto, un día el rabo del lobo va a salir a pasear. Y la gente lo va a ver. Y ese rabo va a dar mal testimonio. La gente va a ver el rabo y va a decir, mira, ese es uno de los que se pasa por ahí predicando, pero míralo bien. Y van a tenerte los ojos puestos encima. Y te van a usar a ti de excusa para rechazar el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
Porque nosotros podemos ser la gran herramienta, el gran instrumento que Dios puede usar para ganar el mundo. Pero también podemos ser el gran instrumento de Satanás para hacer que el mundo se pierda. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestro carácter, a través de cómo hablamos, a través de cómo vestimos, a través de cómo demostramos amor y cómo demostramos rechazo. Cómo demostramos humildad y cómo demostramos orgullo. El mundo está pendiente. Nosotros somos cartas abiertas a este mundo. Y por eso es que el Señor nos llama a nosotros a ser humildes. Y Él nos ensalzará. Porque el que se humillare, Dios lo ensalzará. Mas el que se ensalzare, Dios lo humillará. Nadab y Abiú siguieron su patrón de vida. Y Dios es amor. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Sobre todo Dios es amor. Pero Dios tiene esa obra extraña. Esa obra extraña es su momento de juicio, donde Dios dice, ahora me toca a mí vengarme. Y no es que Dios quiera vengarse, pero es que lamentablemente la paga del pecado es muerte. Y yo quiero que todos los que están aquí escuchando y a través de la televisión, donde quiera que te encuentres, quiero que entiendas el centro de este mensaje es que Cristo te ama y Cristo es amor y Cristo puede cambiar tu vida y Cristo puede levantarte y Cristo puede transformarte. Sí, Cristo y Dios son amor sobre todas las cosas, pero también es fuego consumidor. Y cuando nosotros cogemos a Dios de juego, pensando que podemos jugar con Dios y con las cosas de Dios, llega el momento cuando Dios dice, se acabó. Y eso fue lo que pasó en la vida de Nadab y Abiú. Un día llegó Nadab y Abiú. Dios es bien particular. Dios es picky con respeto a su gloria y honra. Dios cuando dice esto es así, esto es así. Cuando Dios dice esto es lo que yo quiero, hay que darle a Dios lo que Él quiere. No podemos darle a Dios lo que nosotros queremos y decir, confórmate con esto, Dios. No, Dios dijo, esto es lo que yo quiero y así que yo quiero y dámelo así. Ustedes han visto la historia de Nadab y Abiú. En el huerto del Edén encontramos a Caín y Abel. Y dice la historia que entró Nadab y Abiú y le presentaron a Dios un fuego extraño. Le presentaron a Dios un fuego extraño, un fuego que Dios no había pedido. Por eso es bien importante que cuando le demos a Dios lo que Dios pide, cuando le sacrifiquemos a Dios, cuando sacrifiquemos algo a Dios, le demos a Dios lo que Él está pidiendo. Y Él está pidiendo que tu cuerpo, tu mente, todo. ¿O ignoráis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Y mientras te pones al frente de la televisión y empiezas a escuchar y a ver películas rated R, pornografía, y empiezas a leer pornografía y te metes en la internet y te entras en MySpace o te entras en diferentes websites donde están promoviendo violencia, sexo, droga, y estás totalmente contaminando tu memoria, tu mente, mejor dicho, y estás contaminando tu cuerpo. Acuérdate que Cristo pagó por tu cuerpo, por ti en la cruz con su sangre. Que tú no le perteneces, que tú le perteneces a Cristo doblemente porque fue tu creador y tu redentor, gloria a Dios. No podemos seguir contaminándonos pensando me voy a contaminar y voy a vivir la vida cristiana. Tenemos que apartarnos del pecado. Al pecado hay que correrle como la lepra. Al pecado hay que correrle de la misma manera cuando vemos una persona que tiene SIDA. Y no deberíamos amar a los que tienen SIDA. Pero lamentablemente uno se entera de alguien que tiene SIDA. ¿Qué es lo que hace uno? Yo he aprendido a escuchar de la gente que tiene SIDA y darle un abrazo. Porque yo sé que eso no se pega así por darle un abrazo. Pero el pecado hay que correrle. Hay que alejarse de él. No podemos jugar con la tentación como jugó Sansón con la tentación. Tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo.
No pondré, dijo el salmista David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco las obras de los que se desvían. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No compartiré con el impío, con el que aborrece el pecado, con el que aborrece los mandamientos. No lo permitiré que entre dentro de mi casa. Léase en el Salmo 101, versículo 3. El salmista David entendía que el pecado conllevaba la destrucción, que el pecado lo llevaba a la destrucción. Pero Nadab y Abiú no entendían, y Dios ya estaba cansado, porque Dios se cansa. Llega el momento en que Dios dice, se acabó. Y acuérdense que el problema que hubo ayer, en la historia de ayer, en Baal Peor, cuando el pueblo pecó en Baal Peor, en el valle de Sitín, fue ¿por qué? Porque el pueblo se contaminó, se mezcló con las mujeres, con las princesas de los madianitas y de los moabitas, y empezaron poco a poco a practicar sus costumbres, y empezaron poco a poco a mezclarse, y de la noche a la mañana el pecado se esparció por todo el campamento, y el pueblo empezó a adorar a los Baales, empezaron a levantar santuarios, y el pueblo dice que murieron 24,000 en aquel día. El pueblo pecó contra Dios. Solamente Caleb y José tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Así que Dios llega el momento en que Dios dice, por amor a aquellos que todavía no se han contaminado, por amor a aquellos que todavía me son fiel, por amor a aquellos que todavía están comenzando en mis caminos y no conocen todavía entre el bien y el mal, por amor a aquellos que todavía están en pañales y están viendo un mal ejemplo de estos hermanos, de estos líderes, por amor a ellos yo tendré que sacar a estos. Y dice la historia que Nadab y Abiú llegaron con ese fuego extraño y se presentaron en el santuario, y en el instante, descaradamente, como lo que eran ellos, unos caripelados, salió fuego de la presencia de Dios y los consumió en el instante. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El libro de Ezequiel, el capítulo 33, versículo 31 al 32, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando en los últimos días. De la misma manera como en el tiempo de Nadab y Abiú, está pasando hoy, dice la palabra de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se sentarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, y que cantas bien. Oirán tus palabras, mas no las pondrán por obras. Es una pena que hoy muchos han escuchado la voz de Dios, sin embargo han escogido ya de trancarse, de no recibir, porque tienen picazón de oído. Porque en los últimos días los hombres tendrán picazón de oído. Predícame lo que yo quiero escuchar. No me reprenda el pecado. Déjame seguir buscando de Dios en mi pecado. Yo quiero servirle a Dios de esta manera. Yo he decidido seguir a Cristo, pero de esta manera. Yo he decidido seguir a Cristo, pero quiero continuar viviendo mi vida escuchando la misma música que escuchaba antes. Yo quiero seguir viendo las mismas revistas y leyendo las mismas revistas que estaba leyendo antes de convertirme. Yo quiero seguir viendo, yo quiero seguir compartiendo con las mismas amistades que compartía antes de encontrarme con Cristo. Yo quiero seguir a Cristo, pero a mi manera. Y yo quiero que ustedes entiendan, iglesia, que Dios nos ama y nos acepta tal como somos. Jesús dijo, ven tal como tú eres. Cuando yo llegué a Cristo y me acerqué al Señor, el Señor me recibió a mí
hecho un drogadicto, me aceptó a mí con el mal genio, me aceptó a mí con orgullo, me aceptó a mí practicando el sexo inmoral, me aceptó a mí tal como yo era. Pero poco a poco el proceso, el cambio empezó a verse en mi vida, porque el Señor empezó a cambiarme y porque yo le dije: Señor, entra y haz conmigo como te plazca. Porque con Dios o es todo o es nada. Con Dios o es todo o es nada. No podemos venir ante la presencia de Dios, como dice Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y escucharán mis palabras, pero no las pondrán por obra. Necesitamos hoy tomar un bando. O estamos con Dios, o estamos con el oponente de Dios. No crea que hay un lugar intermedio. En la obra del Señor, en la vida del cristiano, no hay lugar intermedio. Joven que está escuchando, adulto que está escuchando, líder que está escuchando, con Dios o es todo o es nada. En esta noche, yo quiero hacer un llamado especial. Y yo quiero hacer un llamado para aquellas personas que van a tomar la decisión de aceptar a Cristo por primera vez. Cristo hoy te está llamando. Cristo hoy quiere transformar tu vida. Cristo hoy te quiere llevar de victoria en victoria. Jesús te está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú has buscado la paz en las drogas, posiblemente has buscado paz en diferentes matrimonios, ha buscado paz en las discotecas, en los clubs, ha buscado paz en diferentes cosas que este mundo supuestamente tienen que dan paz. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Jesús es la paz que tú necesitas en tu vida. Jesús es la solución que tú necesitas en tu vida. Así que si eso es lo que tú estás buscando en esta noche, si tú llegaste aquí cansado de luchar, si tú llegaste aquí cansado por los problemas de la vida, por la crisis económica, porque tu familia está destruida, tus hijos están en las drogas, tu matrimonio está destruido, si tú llegaste aquí con un hogar destruido, con una familia destruida, con unos hijos en droga, aquí está la solución es Cristo Jesús. Invítalo a tu casa, pero tienes que darle el primer paso de fe. ¿Quién va a ser esa primera persona? Se va a poner de pie y va a dar el primer paso de fe y va a pasar aquí al frente y le va a decir al Señor: hoy yo he hecho mi suerte contigo. ¿Habrá alguien allá escuchando en su casa? Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie aquí donde estás. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Permítele a Dios que Él empiece a obrar la transformación en tu vida hoy. Hoy es el día. ¿Quién va a ser la primera persona que va a romper el hielo? ¿Quién va a ser la primera persona que va a dar ese primer paso de fe? ¿Dónde estás tú? Jesús pregunta hoy: ¿dónde estás tú? No sigas escondiéndote. No sigas corriendo como yo corrí. Levántate con valor. Levántate con valentía. Porque la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Solo los valientes. ¿Quién va a ser la primera persona? Gloria a Dios. Varón, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pase aquí. ¿Quién va a ser la próxima persona? ¿Quién va a seguir a estos dos caballeros? Posiblemente eres tú, que estás ahí dudando, pensando en tu mente que no estás preparado, pensando en tu mente que no estás preparado porque estás fumando, porque estás bebiendo, porque estás en las drogas, porque estás en adulterio, porque estás mirando pornografía. Posiblemente eres tú que estás viendo todas estas cosas, pero Jesús dice: a mí no me importa. Ven tal como tú eres. Dame a mí la oportunidad, déjame a mí limpiarte. Da el primer paso de fe. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién le va a dar la oportunidad a Cristo para que él entre en su corazón? Yo sé que aquí hay más personas. Yo sé que aquí hay más personas. Mientras Moisés y Camil cantan, yo oro en silencio. Si hay alguien más que quiere ponerse de pie, le invito. Hoy es el día de salvación. Este es tu día. Te esperamos. Jesús y yo te estamos esperando. He aquí yo estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Gloria a Dios. Todavía hay gente que todavía no ha tomado la decisión de ponerse de pie. Todavía hay personas que no han tomado la decisión. Pero mientras hago el llamado, si dentro de aquellos que están convertidos hay alguien que quiera pasar al frente y recibir nueva fuerza en Cristo y quiere hacer un nuevo pacto con Cristo Jesús, de que quiere coger su llamado en serio, de que posiblemente con el tiempo ha cogido el llamado muy liviano y ha estado jugando con las cosas de Dios, pero hermano, no se sienta mal en pasar al frente, confiéseselo a Dios, pasa al frente y busca aquí las nuevas fuerzas que Dios te quiere dar. Gloria a Dios. Ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo a buscar esas nuevas fuerzas. Ven corriendo a los pies de Cristo Jesús. Ven corriendo, busca la nueva fuerza en Cristo Jesús. Busca ese aceite extra, que es el Espíritu Santo, el cual te capacitará y te llevará a toda la verdad. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, cual te revelará y te dirá, aquí estoy para darte nueva fuerza. Aquí estoy para ayudarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La salvación está aquí. Gloria a Dios. He aquí yo estoy. He aquí yo estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me
me he sentado con mi Padre, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me